Recuerden que el sistema de conducción histológicamente son miocardiocitos, es decir, son células musculares cardíacas que se adaptaron a un mecanismo de conducción, es decir, son células musculares cardíacas especializadas en la conducción. Perdieron sus fibras de actina y miocina, no son contráctiles, pero se especializaron en la conducción. Ujú. Y empieza en el nodo sinusal, que se conoce como el marcapasos cardíaco, los haces interauriculares, superior, medio e inferior, o el interventricular, que también tienen nombres propios, y el haz auriculoventricular. Aquí se toma el relevo, aquí está el anillo fibroso y hay un retraso en la conducción del auriculoventricular hacia el haz de His. Y el haz de His, primero su rama izquierda y luego su rama derecha, perforante, y después la red de fibras de Purkinje. Ese es el sistema de conducción. Ujú. Recuerden que el sistema de conducción cardíaco pues, tiene una frecuencia cardíaca y esa frecuencia de disparo en situaciones fisiológicas va de 70 a 100 latidos por minuto. En cuanto a la irrigación, esto no es tan importante para histología, pero es importante para anatomía y para cardio, ¿no? Entonces, recuerden que solo son a grandes rasgos dos arterias coronarias, una izquierda y una derecha, y sus ramas. Ujú. Igual que la circulación venosa, también son dos venas coronarias y sus ramas. Ahora sí, para fines histológicos es importante mencionar que el corazón está compuesto de tres capas. La capa más interna es el endocardio, la capa media el miocardio y la capa más externa es el pericardio. Pero que a su vez el pericardio vamos a tener dos láminas de pericardio. Una que va a recubrir directamente al corazón, que se conoce como epicardio, y una fibrosa que le va a dar un pequeño espacio para que el corazón pueda latir libremente y se llama pericardio parietal o pericardio fibroso. Ujú. El endocardio va a estar compuesto de células endoteliales, ajá, es decir, es una monocapa de células planas, un epitelio plano simple, que sirve para que la sangre no se pegue al corazón y no se coagule. Y también produce ciertas hormonas vasodilatadoras, ¿no? Igual que cualquier endotelio. El miocardio es músculo cardíaco. Recuerden las características del músculo cardíaco, células apantalonadas o bifurcadas con un núcleo central unidas por discos intercalares. Y el pericardio es tejido conectivo denso. Ujú. No hay ninguna característica especial, simplemente que, bueno, ahorita platicamos de eso. Ahora, el sistema de conducción, el que acabamos de ver, el nodo sinusal, las fibras interauriculares, el nodo auriculoventricular, las fibras de las de His y las fibras de Purkinje están en el pericardio, se encuentran ubicadas en el pericardio. Sobre todo los nodos auriculoventriculares. Cuando pasamos al haz de His, el haz de His tiene dos ramas, la izquierda y la derecha, pero son perforantes. Entonces van a perforar de la parte pericárdica hacia la parte miocárdica y hasta llegar al endocardio en las fibras de Purkinje. Entonces, el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal sí se encuentran en el pericardio, pero cuando pasamos a las de His, perforan el miocardio y llegan al endocardio. ¿Sale? Y recuerden que son miocardio, son células miocárdicas modificadas. Aquí está la túnica íntima del corazón, es decir, el endocardio, una monocapa de células planas. Después tenemos miocardio. Dependiendo de donde estemos, aurículas, recuerden, tienen dos capas de músculo, ventrículos tiene tres capas. Ujú. Y después vendría el pericardio. Aquí está el pericardio. Este es pericardio y aquí está el nodo sinusal. Estos son partes del nodo sinusal. Y todo lo demás es tejido conectivo denso.
Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en general van a tener una estructura muy similar al corazón porque tiene tres capas también. En este caso se conocen como túnicas. La túnica íntima, la más interna, está compuesta de endotelio, igual que en el corazón. Es una monocapa de células planas, un epitelio plano simple, que tiene como funciones impermeabilizar el vaso sanguíneo para que la sangre no se adhiera y además puede producir hormonas vasodilatadoras y vasoconstrictoras para regular el tono vascular. Después tenemos la túnica media. La túnica media, recuerden que son células musculares lisas, con todas las características de una célula muscular lisas. Son ausadas, es decir, alargadas, afiladas, con un núcleo central y unidas también por desmosomas principalmente. Y después tenemos la túnica adventicia, que está compuesta por tejido conectivo denso. Todas las adventicias, tejido conectivo denso. Ah, perdón, es laxo. Tejido conectivo laxo. Ajá. Ahora, entre cada una de las túnicas vamos a tener unas láminas elásticas. Esas láminas elásticas, sobre todo en las arterias grandes, son muy marcadas. Se conocen como lámina elástica interna, la que separa la túnica íntima de la túnica media, y lámina elástica externa, la que separa la túnica media de la adventicia. Ujú. Y recuerden que la túnica adventicia vamos a tener, además de tejido conectivo y adipocitos, los vasos sanguíneos y los nervios que van a inervar al vaso, que se conocen como vasa vasorum y vasa nervorum. ¿Sale? Esta es la histología general de los vasos sanguíneos. Pero recuerden que estas capas, sobre todo la túnica media y la adventicia, van a ir disminuyendo dependiendo del calibre de las arterias y de las venas, y sobre todo se diferencian la arteria y la vena de la túnica muscular. La túnica muscular de la arteria es muy abundante, mientras que la túnica vascular de la vena es muy delgada. Ujú. Esto permite que la arteria se mantenga firme en forma tubular y la vena sea más grande, pero se pueda colapsar. Ujú. Esto es porque las arterias manejan presión alta generalmente y las venas no manejan prácticamente nada de presión. Esto ya lo mencioné. Recuerden que la túnica media es una monocapa de células planas, un epitelio plano simple, un mesotelio, si lo quieren llamar así, y tiene una membrana basal como cualquier epitelio y una capa subendotelial. Y debajo de esa capa subendotelial vamos a tener la lámina elástica interna. Ujú. Estas células endoteliales van a estar unidas fuertemente por uniones tipo desmosoma y uniones ocluyentes para hacer totalmente impermeable el vaso. Aunque recuerden que cuando hay un proceso inflamatorio, los neutrófilos y los macrófagos pueden separar estas células endoteliales para producir una diapedesis e introducirse al sitio de lesión. Ujú. La túnica media, recuerden que es la más abundante, es músculo liso, principalmente unidas entre sí por desmosomas y puntales. Estos músculo liso va a estar dividido en varias capas y cada una de estas capas va a estar formada por láminas elásticas. Ujú. Dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, vamos a tener más láminas elásticas que otras y en otros vamos a tener más muscular. Ahorita explicamos los tipos de vasos sanguíneos.